Estás en Clever y nos acompaña ahora en el estudio el diputado congresista peruano Alberto de Belaunde. Viene a Chile, ha estado acá, además mirando lo que pasa en nuestra actualidad y a presentar el libro Más allá del arco iris. Alberto, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar en el programa y de estar en Chile. En la contingencia, ¿no? Con los movimientos feministas, lo que está pasando con la Iglesia muy interesante. Católica. Alberto, tú te has declarado gay, abiertamente homosexual, es parte de tu discurso como político, tú eres abogado como político en Perú. ¿Cuánta dificultad hay en Perú? Y te lo pregunto porque nosotros hemos pasado esa barrera hace muy poquito, de congresistas o personas en ámbito de autoridad que dicen abiertamente soy homosexual o soy lesbiana. Todavía es un tema, Ya. todavía es un tema, ¿no? Mucho de, por ejemplo, el ataque en redes, de descalificativos, de trolls, todavía tiene el componente homofóbico. Ya. O en el caso de una autoridad trans que tenemos en el Perú, un componente transfóbico, ¿no? Y todavía somos pocos. Somos 2 diputados, somos un teniente alcalde gay y una regidora trans en el norte del Perú. Y no es que seamos los únicos, ¿no? En el mismo Congreso hay muchas personas que prefieren no hacerlo visible porque entienden que el Perú todavía esta discusión es una discusión difícil. ¿Y a ti te ha traído costos? Yo creo que no, porque mi elección, que fue una elección improbable, siempre fui muy consciente de ello, se debió en buena cuenta a la gente joven. Y siento que generacionalmente este no solo no es un tema negativo, sino que puede llegar a ser un tema positivo en el sentido de ayudar a representar a un sector que no está representado y que siempre ha estado marginalizado de los espacios de poder, ¿no? Yo tomé la decisión, además de postular en un contexto bastante específico. Era el año 2015, un año antes de las elecciones, y se discutía en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso la Ley de Unión Civil, la cual se perdió, se mandó al archivo, y no solo se perdió, sino que el debate fue un debate francamente lamentable. Bueno, quiero profundizar en eso porque nosotros hemos tenido un tránsito más o menos similar. Y de repente es bien curioso como nosotros desde Chile miramos a otros países de América Latina y cómo los otros países nos miran a nosotros. Nosotros creo que siempre hemos sido, y yo lo he escuchado en comentarios en Perú, en Argentina y en otros países más, que somos muy conservadores. Claro, nosotros, como para sentirnos mejor, decíamos, no somos los más conservadores somos nosotros. de América Latina, es Chile, porque se demoraron un poquito con esto del divorcio, ¿no? O sea, entonces somos eso los últimos países en el mundo creo en tener ley de divorcio. Sí, eso le generó mala fama, pero como decía, a partir de ahí nos han dado una goleada en temas de derechos humanos y de género bastante grande, ¿no? No solo tienen unión civil, tienen el tema de abortos 3 causales, tienen o están en el camino a tener la ley de identidad de género. Entonces, y yo sé que cuando uno está en el día a día ve que cada una de estas luchas toma un esfuerzo sobrehumano, mucho esfuerzo, ¿no? exacto. Pero están consiguiendo cosas y bueno, lo felicito por eso. En el Perú también, yo te diría que en 10 años las cosas han cambiado mucho, pero cada lucha también, y no estamos logrando resultados todavía. En ese tema de unión civil, yo te contaba, salvo en 2 excepciones, fue un debate muy mediocre, un debate muy conservador. ¿En qué sentido? En eso, en muy conservador, en mantener las cosas como son, como que fueran estáticas. Y además, yo hice un ejemplo, y sé que van a pensar que es una broma, pero no lo es. Uno de los congresistas, por ejemplo, decía que la Declaración Universal de Derechos hablaba de hombres y de mujeres y no hablaba de gays. Entonces los gays no tenían derechos humanos. Un congresista, un diputado de la República sentado en la Comisión de Justicia utilizando este argumento. Uf. Y no pasó nada, ¿no? No creas, acá también podemos dar en el ejemplo de aborto 3 causales algún tipo de comentarios también increíbles. Increíbles. Y claro, todavía hay en el Perú, me parece, una sobrerepresentación de los conservadores en el Congreso. El partido fujimorista, que es donde están aglutinados la mayoría de conservadores, sacó 73 de los 130 congresistas, habiendo sacado solo el 33% de los votos. Ya. Entonces, en vez de tener 1/3 del Congreso, que es lo que, digamos, su fuerza electoral ameritaba, han sacado casi 2/3. Entonces, ese Congreso no responde a la sociedad peruana y hace que esos temas sean muy difíciles de avanzar. Mira, qué curioso que pongas ese ejemplo porque en Chile pasaba, hasta que se cambió el sistema con la última elección,
y se notó para, por lo menos, por ejemplo, la cantidad de parlamentarios hoy día que hay del Frente Amplio, parlamentarios y parlamentarias, también antes, con el sistema binominal de elecciones, había una sobrerepresentación de los sectores más conservadores. Y eso se nota en la legislación para atrás, se nota totalmente. O sea, tú incluso lo mencionas, como de repente hemos ido acelerando el tranco. ¿Cómo ha sido para ti estar hoy día liderando en Perú la idea de una ley de unión civil para después pensar en una ley de matrimonio? También hemos presentado las dos, ¿no? Porque entendemos que unión civil es el piso mínimo, de derechos no podemos bajar de eso, y matrimonio a lo que apuntamos. Es difícil, ¿no? Afortunadamente hay congresistas de todas las bancadas, o casi todas las bancadas, que impulsan esto. Entonces no es un impulso individual, sino que es un impulso multipartidario y con apoyo de colectivos, de la prensa. La prensa en su mayoría en Perú está a favor de esos temas, pero como te digo, todavía es muy difícil de romper ciertos prejuicios. Y en el libro a mí me ayudó mucho. Más allá del arco iris. Lo publiqué el año pasado. Me ayudó mucho para conversar con autoridades LGTB de distintos países. Y no era tanto la entrevista por, digamos, conseguir la respuesta y que salga en el libro, sino la entrevista con la pregunta que a mí me servía en mi labor de autoridad, de autoridad nueva además, ¿no? Entonces, por ejemplo, me sirvió preguntarle a Manuel Canelas, que era diputado de Bolivia, del partido de Evo Morales, que digamos no es que ha tenido las frases más felices respecto a la comunidad LGBT, pero yo preguntaba, ¿cómo siendo Bolivia, también un país conservador, empezaron con la parte más difícil de la agenda LGBT, que es una ley de identidad de género? Normalmente es mucho más fácil hablar de unión civil y tal, y la identidad de género nadie entiende nada. Exacto. Y mucha gente no quiere entender, que es lo peor de todo. No, es que eso es verdad. Como hay temas que se cierran, que ni siquiera se pueden discutir. Y que piensan que es un tema de opinión, ¿no? Y no un tema más científico. Pero bueno, le pregunté cómo hicieron. Y lo que me contó es que, claro, en el MAS y el presidente Evo Morales no es que tengan una maestría en género, pero sí saben lo que es la exclusión. El movimiento indígena boliviano viene de una serie de reivindicaciones desde la exclusión. Entonces, puesto el tema en esa línea, exclusión-inclusión, lo entendieron. Y fue con eso que lograron sacar adelante la ley. Entonces me pareció un enfoque muy interesante que no había tomado en cuenta. También la entrevista con tal vez una de las autoridades más sufridas del libro, que es una diputada guatemalteca. Guatemala es una sociedad muy conservadora. Sí. Ella es una de las pocas mujeres en el Parlamento, una de las pocas mujeres de izquierda en el Parlamento y además abiertamente lesbiana. Y conversaba con ella preguntándole por qué nuestras sociedades sean tan conservadoras, la peruana y la guatemalteca. Y me hizo una reflexión muy interesante, que es cuando el Estado falla, la gente necesita certezas en su vida. Entonces, algún tipo de certeza, ¿no? Si ya no vas a tener la certeza del empleo, no vas a tener la certeza de la vivienda, la certeza de que la educación va a generar un mejor futuro para tus hijos, la certeza de poder caminar en la calle sin que la inseguridad te haga algo, necesitas algo en tu vida que te permita tener una estabilidad. Y acuden a las iglesias evangélicas, iglesia católica, y eso los vuelve muy conservadores. Entonces, esta idea del Estado fallando y eso generando sectores que se acercan al conservadurismo me pareció una hipótesis provocadora y muy interesante, ¿no? Pero sabes que tiene algo, y yo lo miro de inmediato en Chile, la realidad a propósito de las elecciones que fueron hace poco, en los sectores donde hubo una votación mayor al candidato más conservador de todos, y que además él está siempre muy ligado a lo que dice la Iglesia Católica, pero también fue permeando a la gente que pertenece a la Iglesia Evangélica. ¿Sí, a qué te refieres? Porque los conservadores en Perú lo retuiteaban con un entusiasmo. Bueno, a él, que es José Antonio Kast. Tú sabes que en ciudades, y aquí voy a la región del Biobío, que yo conozco harto, yo estudié en la Universidad de Concepción, zonas como Lota, Coronel, en comunas muy empobrecidas, donde efectivamente el Estado, luego de cerrar las minas del carbón, no se ha hecho cargo de la falta de empleo, de la falta de proyección de las familias, ahí la votación de Kast llegó al 20%. De alguien que en promedio tuvo un 8%. Entonces me hace mucho sentido en que la iglesia, en este caso la evangélica, ha sabido instalarse en los lugares donde el Estado no ha entregado la respuesta. Y no es casual que los dos congresistas que somos abiertamente gays seamos de Lima, ¿no? Y que nuestro voto responda a determinados... urbano. Exactamente, ¿no? En mi caso, voto joven, voto universitario, digamos, nada de eso es casual.
Otra cosa que el libro me enseñó mucho es este movimiento conservador basado en iglesias evangélicas no es patrimonio solo peruano. Con Claudia López, que además ha sido vicepresidenta de Sergio Fajardo en Colombia, es una senadora aguerrida que enfrentó mucho a la parapolítica, me contaba el caso colombiano y cómo este movimiento conservador se tumba a una ministra de Educación por el plan educativo que incluía un enfoque de género. Y me contaba el caso y era exactamente lo mismo que pasó en Perú a comienzos del 2017. Era un calco. Entonces, es interesante ver cómo nuestras sociedades terminan siendo más parecidas de lo que a veces creemos, ¿no? Exactamente. Son estadios distintos, me parece, Sí. lo cual a nosotros nos llena de mucha esperanza, ¿no? Porque vemos Argentina, vemos Uruguay, vemos los avances en Chile y decimos, bueno, si seguimos luchando podemos llegar ahí. Bueno, Alberto, muchas gracias por esta conversación. Muchísimas gracias. Un gusto que lo sigas pasando bien acá en Chile y buen regreso a No, Lima. les agradezco además, porque creo que este tipo de entrevistas y de intercambios demuestran lo cercano que es la sociedad chilena con la sociedad peruana. A veces tenemos políticos que tratan de construir un discurso de separación, pero es imposible que en la actual circunstancia tengan éxito, porque creo que somos pueblos hermanos y lo seguiremos siendo siempre. Sí, claro, y con amplia presencia peruana en Chile y también chilena en Perú. Cuando quieran almorzar rico, ya saben, los esperamos en Perú. Eso sí. Muchas gracias. Gracias. Recuerda www.diarioclever.cl.